Estamos de nuevo, tenemos una nueva palabra, una palabra que nos llena de ánimo. Ahí siempre en el libro de Primera de Timoteo capítulo 5 nos habla de deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, mas los que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero los que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio y de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo a sí mismo en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprender a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino que con 2 o 3 testigos a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otras maneras no pueden permanecer ocultas. Esta palabra es bien inmensa. Vamos a tomar el tiempo en otra ocasión, pero aquí nos habla de cómo deben de ser nuestros deberes hacia los demás. Y me gusta que dice que debemos de reprender al anciano. No lo reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Hay que exhortarlo, no hay que reprenderlo. A veces nosotros regañamos a las personas, así dice que no lo reprendamos, sino que lo exhortemos, que usemos la palabra, pues en otra, que usemos el ejemplo y usemos la palabra, como a padres y a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, honrando a las viudas que en verdad lo son, porque hay viudas, mujeres viudas que están viudas, pero tienen su pareja escondida, ¿verdad? Y entonces no están solas, no están huérfanas. Pero si alguna viuda tiene hijos, dice, o nietos, aprendan esto primero, a ser piadosas para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si las personas han quedado viudas, pero tienen hijos, que estos hijos trabajen para mantener a sus padres, a sus madres que están viudas, que les ayuden. Primero dice que hay que hacerlo con los de casa,
Hay personas que primero andan haciendo el bien en las casas ajenas, pero en sus casas sus padres están aguantando hambre, pasando penalidades, no les ayudan. Dice que primero debe de ser con los de su casa. Orar por la familia de casa, no solo orar por los de afuera. Ayudarles económicamente, ayudarles en amor, ayudarles en todo. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Y entonces aquí nos da muchos consejos y da unos consejos en el versículo 13 del capítulo 5 de dice, aprendan a ser y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Cuando dice que hay viudas que son jóvenes, ¿verdad? Dice que no las admitas en el listado de las necesidades porque hay personas que son jóvenes, están viudas, pero ellas pueden trabajar, ellas pueden volver a casarse y entonces no se pueden meter en el listado de las necesitadas, sino que a las que son más ancianas, mayores de edad, a ellas sí hay que meterlas en el listado para que la gente de la iglesia pueda apoyarlas. Dice que el versículo 9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, sino que de 60 para arriba, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio en buenas obras. Imagínense que tiene que tener buen testimonio hasta para recibir la hospitalidad y la ayuda, porque ellas también pudieron haber hecho eso con otras personas y ahora les va a tocar su turno de recibir la ayuda de aquellos que ellos sirvieron en un tiempo. Mujeres que en aquel tiempo, desde que habían sido el lavado de los pies, a la gente lavado de los pies en aquel tiempo, a los que predicaban, llevaban la palabra, hacían sus visitas lejos, caminaban por tierras desérticas y llegaban con sus pies todos llenos de polvo porque usaban sus sandalias. Y al llegar a una casa, estas mujeres que eran muy compasivas, muy piadosas, les lavaban sus pies a las visitas. Entonces, era una muestra de amor y de humildad hacia las demás personas. Entonces, todos estos consejos, si estas mujeres viudas eran mayores de 60 años y habían sido piadosas y habían hecho todas estas cosas, a esas personas había que tenerlas, dice, en un listado para que ellas recibieran sus ayudas. Pero también habla a aquellas ociosas que les gusta andar de casa en casa y que aparte de ociosas, son mujeres que andan de chismosas y entremetidas hablando de lo que no debieran hablar en vez de andar predicando la palabra. Quiero pues que mejor estas viudas se casen y crían hijos y que gobiernen bien su casa para que el adversario no vaya a venir en ocasiones de maledicencia, porque ya muchas se han apartado y se han ido en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, dice, que no, para que no sean carga para una iglesia, que los parientes mantengan a esas viudas que tienen en familia. Así es que empezar a ayudar a la familia, a aquellos que son huérfanos, a aquellos que son viudas, que no sea la iglesia la que se encargue únicamente de mantenerla, sino que sea su propia familia. Una exhortación que nos da la palabra de Dios bien tremenda. Los ancianos tienen que gobernar bien. Los ancianos tienen que gobernar bien su casa. Mayormente a los que predican la palabra y la enseñan. Pues la escritura dice que no pondrá voz al que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ya aquí nos está hablando, ¿verdad?, que muchas veces hay personas que van a buscar a un abogado para que venga a solucionar un problema de la iglesia, un problema de un familiar. No, no hay que buscar ahí, hay que buscar a los ancianos de la iglesia con 2 o 3 testigos. Si a ellos no quieren entenderlo, pues es el problema de ellos, pero de una u otra manera tienen que resolver el problema en casa, o sea, en la congregación, en la iglesia, con sus pastores. Quizás, ¿verdad?, al tocar este tema puedan haber casualidades de problemas que se están viviendo en algunas congregaciones, pero es una simple casualidad. Estamos hablando de los deberes hacia los demás y por eso tocamos este tema, porque se han dado esos casos a través de la trayectoria de muchos años, de que las personas no han tenido la sabiduría de Dios y han buscado hacer sus litigios ante los mundanos. Que en esta mañana esta exhortación nos ayude a poder caminar con la sabiduría del cielo y que podamos hacer las cosas bien, porque si hacemos las cosas bien, todo nos va a salir bien en el nombre de Jesús. Que esta palabra pueda quedar grabada en cada corazón y la pongamos por ejemplo, seamos ejemplo. Las mujeres no andar de casa en casa, de chismosas, llevando la vida de otros y poniéndolos en mal. El trabajo de nosotros solo es predicar la palabra, orar por los necesitados,
llevarles comida si están sin trabajo, ayudarles. Ese es el trabajo de un cristiano verdadero, no ir a entrometerse en las vidas ajenas y andar de chismoso, poniendo en mal a los demás hermanos, criticando a los pastores, criticando a las congregaciones. Que Dios nos libre de todas estas cosas y que Dios nos guarde para que podamos estar irreprensibles. Procura con diligencia, dice, presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que antes, más bien, usa bien la palabra con denuedo. Así que el Señor nos ayude a poder hacer las cosas correctamente y solamente para agradarlo a Él, al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Dios justo, el que se merece todo, al Dios soberano. Que el Señor les bendiga en este día y podamos estar de nuevo en otra meditación. Síganos en este canal para que podamos disfrutar este momento. Tiempos de pandemia, pero tiempos de reflexión en la palabra de Dios. Esto nadie lo detiene. En el nombre de Jesús damos gracias a Dios y sigamos adelante. Con Cristo Jesús todo lo podemos. Amén.